Bueno, buenos días con los presentes. Un agradecimiento a la organización por la invitación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los retos de la implementación en los laboratorios clínicos, ¿no? Bueno, aquí un poco de información sobre mi persona. Y quisiera que el público pueda escanear este código QR para responder unas preguntas cortas. Le damos unos minutos para que puedan responder. ¿Qué pudieron terminar? ¿Sí? Bueno, con este cuestionario mañana vamos a ver los resultados, cómo ha salido, qué tanto conoce inteligencia artificial. Bueno, aquí una imagen de Matrix, como podrán ver hay números, códigos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad de las máquinas para poder aprender, razonar y resolver problemas. Pero la inteligencia artificial en sí se divide en Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Y esta engloba todo. Entonces, la inteligencia artificial en Machine Learning, ¿qué se define, no? Es el área que estudia cómo dotar a las máquinas de aprendizaje, ¿no? A través de algoritmos. Y el Deep Learning ya es un algoritmo automático en el cual emula el aprendizaje humano para resolver problemas. El detalle, ¿cómo funciona? Funciona con fórmulas matemáticas, funciona con números, ¿no? A mucha gente que le encantan los números, todas esas fórmulas, cómo está procesando esta persona, ¿no? Al final del día vamos a tener todos estos códigos, desde la programación, un montón de símbolos, pero lo importante, lo que quiero que se lleven aquí, cómo nace, cómo se procesa estos datos, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos como patólogos va a ser interpretar estos datos, que estos algoritmos existen para que nos puedan ayudar en el mejor rendimiento de nuestras pruebas diagnósticas, ¿no? Aquí hablo un poco sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí hay otros papers, ¿no? De la base de datos, la importancia de la base de datos, el impacto de la inteligencia artificial también en la administración en salud. Y bueno, como sabemos, hemos escuchado en las noticias, ¿no? en las grandes revistas científicas, el que más se desarrolla ahorita en inteligencia artificial en las aplicaciones es radiología, ¿no? Seguido de cardio, hemato, neuro, ¿no? Y esto no ha variado en el tiempo,
¿no? Este es data 2024, sigue dando mucho que hablar en las aplicaciones de radiología, pero también patología, también tenemos nuestra cuota de porcentaje, pero necesitamos que muchas personas puedan aprender e interpretar, ¿no? Y otro grupo pueda saber programar para también empoderarnos, ¿no? Y no quedarnos atrás. Muchas aplicaciones en diversas especialidades, rayos X, algoritmos para identificación de cáncer, COVID, radiografía, lectura automatizada de una fractura, ¿no? Etcétera. Neurología también, patrón que identifica las convulsiones, cardio, predice un riesgo cardíaco o un infarto, entre muchas otras aplicaciones. Patología clínica. En patología clínica tenemos diversas aplicaciones también, ¿no? Como predicción de enfermedades, análisis de imágenes celulares, identificación de bacterias, parásitos, también predicción en base a la hemoglobina glicosilada, en base a la glucosa, ¿no? Con una base de datos entrenada podemos identificación de biomarcadores, pronóstico de enfermedades también podríamos hacer con esto, ¿no? También nos puede ayudar a identificar un paciente, un donante de plaquetas ideal, ¿no? Vienen 10 donantes de plaquetas, los 10 postulan, pero solamente uno ingresa, y el tiempo que hemos invertido, ¿no? Y la necesidad que tiene el paciente por recibir ya las plaquetas, es importante el tiempo que vamos perdiendo, ¿no? Y aquí un gráfico respecto a cómo la inteligencia artificial no sale. Bueno, en el gráfico podemos ver las 3 fases de la patología clínica, ¿no? La preanalítica, analítica, posanalítica, ¿no? Integrado ya con inteligencia artificial, en el cual todo el proceso de la muestra, la toma de muestra, la identificación, muestra correcta, paciente correcto, todo eso disminuye estos errores. Hay un mejor control de la calidad interna. Tenemos software que ya miden esto, pero sin embargo, necesariamente hay que recurrir a la computadora y verificar uno por uno, ¿no? Entonces, todo esto, todo el control de calidad, todos los valores atípicos que salen de la desviación estándar ya están automatizados, nos da una lista de trabajo que tenemos que hacer, digamos, al laboratorio, la autoverificación del resultado y también el análisis de los resultados, ¿no? Si hay un patrón atípico, un colesterol en 1000, ¿no? En 1.000.000, ¿qué ha sucedido ahí? Una troponina de -5, entonces nos dan alternativas que debemos hacer, nos separan la muestra, ¿no? Para poder, y ya no estamos buscando la muestra, una media hora buscando al paciente, entonces todo esto nos puede ayudar en patología. Bueno, entonces aquí hay ¿no? Hay un estudiante con su maestro, ¿no? Y el maestro le pregunta, ¿no? ¿Qué tan bajo está el valor de ADA, ¿no? El valor de ADA utilizamos para tuberculosis, ¿no? Y el estudiante piensa, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar el valor de ADA? Entonces, ahí hay diferentes pruebas, ¿no? Pero con la inteligencia artificial se ha demostrado que la curva de ROC para rendimiento diagnóstico es superior a la clásica estadística, ¿no? Bueno, redes neuronales, vamos a hablar un poco sobre ello. Las redes neuronales simulan una neurona, tal como la palabra lo menciona, ¿no? Tiene su cuerpo, tiene su axón, tiene sus dendritas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Entonces aquí está una entrada de una red neuronal, ingresan los datos, la capa oculta parte del cuerpo donde se procesa, se clasifica los datos, si queremos buscar, digamos, una bacteria, ¿no? Estamos buscando una bacteria, entonces va clasificando la bacteria y al final nos va a dar un resultado. Este es un esquema básico, simple, ¿no? Para poder entender, pero en realidad la red neuronal trabaja así, tal cual como las neuronas, ¿no? El axón se va comunicando con otra neurona y entre otros. Pero como el tráfico, así como hay un tráfico, hay tráfico de información, se estanca toda la información, no avanza. No es ideal poner 1 millón de neuronas, ¿no? 20 millones de neuronas, porque al final del día va a colapsarse toda nuestra red neuronal. Lo ideal es que ciertas neuronas se activan
cuando un patrón, una característica de la célula, como el núcleo, el color del núcleo, la característica del núcleo, el tamaño del citoplasma está presente, el color del citoplasma de acuerdo a la tinción que hemos utilizado, ¿no? Y estas se activan para poder clasificar y darnos un resultado. Tenemos aquí un cromosoma, ¿no? Y podemos pedir a la inteligencia artificial, ¿no?, que nos pueda graficar en un 4D, de esa manera poder clasificar, reconstruir, para ver si en el brazo P, Q no hay una delección, hay una inversión, también ver si es el cromosoma 157 o el 27, etcétera, quién está típico, ¿no?, y para poder clasificar si es un síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, entre otros. Por ejemplo, aquí hay un estudio, ¿no?, aquí han hecho un cariotipo, han utilizado inteligencia artificial, ¿no?, y al final nos da un pronóstico y ya clasifica todo el cariograma, lo clasifica, ¿no? Es mejor que los software clásicos, ¿no?, y nos ahorra tiempo. Tiempo es lo que necesitamos. Esto puede estar trabajando en la noche, al día siguiente el personal tecnólogo va y solamente verifica, da el visto bueno y continúa el tratamiento, ¿no? Tenemos otro ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Más de 20.000 años en estudio, los papiros, hay un registro, Heródoto, Aristóteles, entre otros. Todavía no hemos podido culminar con ese ciclo de este flagelo, pero sin embargo hay mucho trabajo, mucho ímpetu en el desarrollo de muchas aplicaciones, ¿no? Tenemos aquí el bacilo, ha sido resistente, ¿no?, las características. Tenemos el esputo, vamos a estudiar el esputo, le llevamos al microscopio, Cien-Nielsen. Posteriormente creamos un algoritmo de inteligencia artificial para poder procesar las imágenes con todo el color. Está procesando las imágenes, ¿no?, para identificar si es un bacilo o es un cocobacilo o simplemente no hay un bacilo ahí, ¿no? Y al final nos va a dar un resultado negativo o nos va a dar un bar, ¿no? Hay un bar, 2 bar, 3 bar y va clasificando. Otro ejemplo de esto también es el estudio de la pseudomonas, pero aquí vamos a ver el pangenoma. Después de hacer una secuenciación, vamos a tener pues 1 millón de bases, 2 millones de bases, adenina, guanina. Entonces, para procesarlo, todo esto toma tiempo, ¿no? Y hay poca gente que realiza esto, ¿no? Pero con un algoritmo ya entrenado, esto puede clasificarlo en poco tiempo y darnos ya un pronóstico, ¿no?, la característica, qué ha sucedido acá, ¿no? El expert ha salido negativo, tiene toda la clínica de tuberculosis, la buena muestra ideal, pero sin embargo, negativo, 3 expert negativo. El cultivo, como demora tanto tiempo, 20 días, 30 días, positivo, ¿no? Pero sin embargo, este expert al salir negativo o trazas, podemos agarrar toda la secuenciación y estudiarlo y al final puede ser un mutante, ¿no? Pero el expert no lo agarra a pesar que sea ultra, ¿no? Tiene limitantes. Bueno, continuando con los ejemplos, también citometría de flujo, hay una gran aplicación, nos da un montón de marcadores CD4, CD5, entre otros, mucha información, mucho que clasificar a las imágenes, pero este algoritmo nos puede ayudar a clasificar y acá está la evidencia, ¿no? Entonces, la flechita nos va a indicar lo clásico, tiene un rendimiento, ¿no?, 90, 92%, ¿no? Pero si nosotros utilizamos inteligencia artificial nos puede llevar a más de 95%. Está los papers, ¿no?, hablando sobre ello. Entonces, hicimos también un estudio respecto a riesgo TBC, donde teníamos la información por PCR, diagnosticados, ¿no?, TB, y también el citoquímico. Entonces, queríamos compararlo. Creamos el algoritmo para identificar en base a proteína, glucosa, leucocitos y polimorfos. Se analizó y al final el resultado nos dio riesgo alto de TB, riesgo bajo de TB. Entonces, la sensibilidad, especificidad fue 77% y 89%. Bueno, entonces, no quedó aquí, ¿no? Posteriormente a ello hicimos un estudio de coste, ¿no? Las pruebas citoquímicos, 50 soles aproximadamente, ¿no? Estas 4
en todos los lugares, hospital nivel 1. La prueba GeneXpert, son pocos lugares que tienen, un montón de empresas privadas, 800 soles, pongámoslo, 870. En un estudio se identificó de todos los pacientes que pasaron por GeneXpert, solamente fueron positivos el 21%. Con ello, si multiplicamos 10.000 pacientes por 870, son 8.700.000, casi 9 millones de soles, ¿no?, invertidos en esto. Entonces, si multiplicamos ese 79% que salieron negativo, ¿no?, entonces hay la diferencia de todo esto de prácticamente 2 millones de soles. Estos 2 millones de soles podríamos haber invertido en otras tecnologías para implementar el laboratorio, ¿no? Y el ahorro también del tiempo. Y el acceso, sobre todo en los lugares donde no existe esta prueba de PCR, ¿no? Y se ahorra. Y bueno, también hay otros papers donde hablan sobre la implementación de sistemas de inteligencia artificial, ¿no?, que disminuye la mortalidad, ¿no? En este estudio ha disminuido 17% de 100 personas, ¿no?, que se iban a morir, ¿no? Digamos, son 40% de mortalidad, 17 personas menos. ¿Cuánto nos puede haber ayudado esto, ¿no?, si tenemos esta tecnología aplicada en nuestros hospitales, ¿no? Aquí también habla de un 10% de la reducción de la mortalidad. Y bueno, entonces, con todo ello, hablaremos un poco sobre los retos de implementación en los laboratorios clínicos. Es grande reto, pero sin embargo debemos asumirlo para estar acorde a la tecnología, acorde al tiempo, ¿no?, y acorde a otros países, ¿no? Dentro de los retos está la integración de sistemas, la calidad y disponibilidad de los datos, falta de personal capacitado, es un tema importante, la regulación y ética también es otro tema importante, y los costos de implementación. Comenzamos con este gráfico, ¿no? En este gráfico podemos ver la inteligencia artificial está integrada, control de calidad, optimización del recurso humano, que es importante, también el diagnóstico y pronóstico, automatización del laboratorio clínico, ¿no?, y al costado la robótica, ¿no?, cirugía robótica. Entonces, ¿cuán importante es la implementación? Ya hemos visto que reduce la mortalidad, disminuye la sepsis, disminuye el tiempo de espera del paciente, ¿no?, y te ahorra dinero. La integración de sistemas. Aquí tenemos un gran problema. Muchos de los laboratorios tienen varios software, ¿no? 5, 6, 7 software. Cada equipo un software. Y cuando se integran o queremos pedir el permiso del IS, ¿no?, que se integre en cada uno de ellos, complicado. Para terminar, no tienen historia clínica electrónica. Entonces, cada software va sacando en su formato, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando nosotros tengamos un familiar que llegue a ese hospital, ¿no? No tiene software integrado, no tiene historia clínica electrónica, no tiene un lugar ideal para guardar las historias clínicas, se pierde la información, perdemos tiempo. Con ello no más aumenta la mortalidad porque no sabemos si ese paciente ha hecho un infarto, no sabemos si ha sido TB o qué otras pruebas ha tenido. Entonces, si ha hecho una reacción cruzada, ¿no?, al momento de la transfusión. Un montón de información perdida. Necesitamos tener una historia clínica que soporte ahora las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Y en sí tenemos, el Perú ya tiene ese software que se llama Open Clinic. Este Open Clinic puede ser instalado gratuitamente por el Ministerio de Salud, ¿no?, y puede adoptarse, ¿no?, para diversos software. Es un software de libre acceso, ¿no? Falta de estandarización, ¿no? No, es incompatible y si queremos conectar, no se conectan adecuadamente, hay errores en la transmisión, todo un tema. Y fragmentos de los datos. La calidad y disponibilidad de datos que tenemos. Están fragmentados los datos, ¿no? Por un costado está la hemoglobina, por otro lado está el colesterol, pero alguien del público me va a decir, pero doctor, cuando yo imprimo me sale todo, pero al momento de poder hacer tal vez un algoritmo ahí, de poder clasificarlos, no van a poder, tenemos que sacar data por data, uno por uno, ¿no? Hay problema de la calidad. O simplemente no ha transmitido.
Estamos esperando la glucosa que se transmita, ¿no? La tolerancia, y es 3 de la tarde y no se ha transmitido. Hay que llamar a la empresa nuevamente, ver todo un tema, ¿no? Y tenemos 2, 5 software en el hospital, ¿no? Y el otro tema son los aspectos legales, la regulación de estos datos privados, ¿no? Todavía no tenemos nada concreto en el país. En el 2023 salió ahí un documento en el Perú que hablaba sobre el uso de inteligencia artificial en las aplicaciones y se habla muy poco de los datos, ¿no? Es importante para cualquier estudio pedir los permisos éticos pertinentes para poder estudiarlos. Y el otro tema también álgido, ¿no?, que tenemos es la falta de personal capacitado. Y el miedo a capacitarse, el miedo a usar una computadora, ¿no? Mucho de ahora de los presentes ya usan su WhatsApp, usan su Facebook, ¿no? TikTok, ¿no? Un cierto porcentaje, ¿no? Entonces, tómenlo así, ¿no? Es como el TikTok. No les pido que sean expertos en inteligencia artificial, sino que al menos puedan entender, ¿no?, que con estos algoritmos de inteligencia artificial nos van a solucionar grandemente el tiempo. Vamos a reducir en el tiempo que estamos trabajando en la gestión, analizando un paciente, porque ha salido un valor atípico, la calidad y un montón de cosas. Nos va a ayudar grandemente a la gestión, ¿no? Formación técnica, sí, pues hay gran escasez de expertos en ciencia de datos, ¿no? Claro, hay ingenieros que conocen eso, ¿no? Pero no saben qué es una hemoglobina, ¿no? Ellos piensan que la hemoglobina, bueno, ¿qué es la hemoglobina? Saben de la glucosa, pero le hablas, por ejemplo, de la trazabilidad, le hablas de control de calidad, control 1, ¿no? El reactivo 2, troponina. No saben cuánto de troponina es normal, no saben en qué momento se puede elevar el CKMB, ¿no? Etcétera. Entonces, necesitamos, yo sé que con el tiempo, ¿no?, espero en poco tiempo puedan más personas entrenarse en inteligencia artificial, ¿no?, del área de laboratorio, patólogos, ¿no?, y de esa manera poder mejorar en este ítem, ¿no? Y también es importante la colaboración interdisciplinaria, pues, ¿no? Estar siempre coordinando, ¿no?, cómo están aplicando la inteligencia artificial, cómo están usando esto para la ayuda diagnóstica. La regulación y ética, es importante este tema, es importante, ¿no?, por la privacidad de datos, la responsabilidad ante los errores, ¿no?, marcos regulatorios. Estamos al menos ahí cojeando en el Perú sobre estos ítems, ¿no? Sé que en Europa, en Estados Unidos ya están implementando normativas, ¿no? Esperemos que el Estado también ya pueda acelerar estos ítems y poder tener claro las cosas, ¿no? Porque para un estudio con algoritmos necesitamos permiso, ¿no?, permiso de los pacientes, ¿no?, al usar el valor de su glucosa, porque al final del día, en una historia clínica, digamos, electrónica, esos datos lo custodia el hospital, ¿no?, pero pertenecen al paciente. Una historia clínica física, de igual forma, ¿no?, el Estado, el Ministerio, ¿no?, custodian. Costos de implementación. Los costos de implementación es otro ítem, ¿no? Es costoso la implementación, pero debemos evaluar las necesidades, por dónde comenzar, hacer un plan. Yo necesito implementar inteligencia artificial para esta prueba, ¿no?, para esta área, y quiero invertir gradualmente en el tiempo, ¿no?, y ver cómo me va dando los resultados. Porque si queremos implementar de golpe, es muy costoso, ¿no? Entonces, estos son los desafíos para el laboratorio, los costos iniciales. A veces no tenemos la infraestructura adecuada, no solamente la infraestructura pues de la pared, del techo, ventanas, sino la infraestructura para la red de internet, ¿no?, el soporte. Necesitamos
hay toda esta tecnología para poder adaptarlo, ¿no? Los hospitales nuevos que se vengan ya deben estar, ¿no? Estructurados, ¿no? Como para poder adoptar fácilmente, pero no es difícil, ¿no? No debemos complicarnos y decir no, ¿no? Nuestros pacientes nos necesitan. Ellos se van a beneficiar con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los beneficios son grandes, ¿no? Mejor rentabilidad de los diagnósticos, mejor sensibilidad, especificidad, los errores humanos en el proceso disminuyen, el tiempo de entrega de los resultados se acorta, sobre todo ello, ¿no? Hice una prueba piloto, llegó a Trauma Shock un paciente, descarte, infarto cardíaco. Entonces, llegó el paciente, tuve un técnico que me puede avisar, ¿no? Si hay esos escenarios, ¿no? O sea, clave roja, se activa clave roja y rápidamente sacamos la etiqueta, lo procesamos, en 10 minutos estaba procesado la troponina, en 10 minutos. Y ¿no? Incrementamos la sobrevida, ¿no? Del paciente, disminuimos la mortalidad, pero quisiéramos hacerlo eso para todos, ¿no? Para todos los pacientes. Hacerlo para todos los pacientes es imposible, ¿no? Pero necesitamos esta tecnología para disminuir la mortalidad. ¿Quién no quisiera que su familiar cuando vaya al hospital, ¿no? Tenga rápido sus resultados de laboratorio, que los médicos en plena visita médica pueden ya estar teniendo los resultados, ¿no? Para que continúen la terapia, para el reenfoque diagnóstico. De esta manera nuestro familiar pueda recuperarse prontamente, ¿no? Bueno, como les decía, beneficios potenciales de la IA, ¿no? Ahorros económicos. Y hemos visto antes en el ejemplo que con el uso de la inteligencia artificial, en el ejemplo de GenExpert, pudimos habernos ahorrado 2 millones de soles, ¿no? Con 2 millones de soles puedo poner equipos automatizados, un par de equipos de ellos, ¿no? Mejora la eficacia, ¿no? Rendimiento diagnóstico, curva ROC, sensibilidad, especificidad, predice enfermedades, probable paro, probable Alzheimer, ¿no? Entre otros. La colaboración es importante, la estandarización también, ¿no? Debe ser un software que contenga interoperabilidad, que se conecten entre ellos. Si enviamos cinco glucosas seguidas, que esas tablas intermedias del siguiente software contengan las tablas adecuadas o las tablas que deben crearse de acuerdo a lo que nosotros estamos enviando para que puedan procesarse y estar subido en el sistema en tiempo real. Y bueno, las tendencias y aplicaciones, ¿no? En sí las aplicaciones, ¿no? Las bondades, eficacia, precisión, personalización para el tratamiento, ¿no? Sobre todo para el paciente. Si es una TB mutante, ¿no? GenExpert negativo, pero la clínica lo dice todo. Como hablaba con los clínicos, ellos esperan que el laboratorio diagnostique a todos sus pacientes, marcan todo. Entonces, al final, el laboratorio tiene que diagnosticar, pero tampoco así, somos ayuda diagnóstica, ¿no? Pero necesitamos mejorar nuestra sensibilidad y especificidad, ¿no? Automatización de procesos, ¿no? Analizamos las muestras, reducimos los errores, disminuimos tiempo, la entrega de los resultados, se interpreta resultados, ya le entregamos interpretado el resultado a los pacientes, ¿no? Es una anemia moderada, tienes riesgo coronario, ¿no? Riesgo diabético, riesgo de cáncer, probable riesgo, descarte, visite al oncólogo, saca la cita, automatizado, solamente acepta que te puede para tales días, ¿no? Diagnóstico y detección de anomalías, también la precisión diagnóstica, muy importante. La biología molecular, como hablaba, ¿no? La secuenciación, hacemos una secuenciación, gran cantidad de datos, pero estos algoritmos nos van a ayudar a clasificarlos, a determinar si es probable cáncer, no probable cáncer, si hay una mutación, no hay mutación. En imagen también podemos identificar bacterias, ¿no? Parásitos, entre otros, células con cáncer,
modelos predictivos, ¿no? Para ver la evolución de la enfermedad en el tiempo. Este paciente ya 5 años viene al hospital, ¿no? Y tiene sus problemas coronarios, ¿no? Viene por insuficiencia renal, ¿cómo va? Si es candidato a diálisis, no es candidato a diálisis. Hay otras enfermedades que se están sumando, está retinopatía diabética, entre otros. Entonces necesitamos intervenciones preventivas. Con estos modelos podemos lograrlo esto, optimizar recursos sobre todo, ¿no? Sobre todo ello. Bueno, y con eso se logra personalización del tratamiento, ¿no? Biomarcadores individualizados, tal vez ya no le pedimos su perfil hepático, tal vez un perfil hepático y hierro en caso de este paciente que es anémico, es automático que ya se pide, ¿no? Su kit de kit sepsis, ¿no? Entre otros. Entonces necesitamos que se integren los sistemas, ¿no? Está integrado desde el pago a la consulta, con la historia clínica, el médico lo ve, está en la nube, se guarda en la historia clínica, ¿no? Entonces con ello ahorramos tiempo. Todo esto conectado en tiempo real, al instante. Y bueno, ¿no? La reducción de errores humanos, muy importante, ¿no? Nadie es perfecto, a pesar que están muy entrenados, siempre hay errores, ¿no? Alertas inteligentes, si hay un valor atípico, ¿no? Y bueno, también procesamiento de grandes volúmenes de datos, la investigación, innovamos en terapia, mejora la eficacia. El futuro de la inteligencia artificial está en ustedes, ¿no? Necesitamos automatizar todo ello, diagnósticos más precisos, ¿no? Integración completa. Y con ello concluimos, ¿no? Los costos, nos ahorramos costos, mejor rendimiento de los diagnósticos, disminuye la mortalidad, ¿no? Algunas referencias. Aquí mañana haremos la presentación del libro Aprendizaje de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial para el diagnóstico médico. Y bueno, aquí algunas fotos de los eventos de inteligencia artificial que me invitaron, ¿no? Si tuvieran algún artículo, puedan enviar a esta revista. Gracias.